Vivimos en una época en la que todo se quiere rápido. Las redes sociales nos ofrecen la gratificación instantánea, los resultados al momento y la comparación constante con otros que parecen haber alcanzado el éxito con facilidad. Queremos ver los frutos de nuestro trabajo de inmediato, como si fuera natural que todo lo que hagamos se convierta en oro sin mayor esfuerzo. Y por supuesto ese deseo por lo grande, lo inmediato, lo que brilla, puede desvirtuar la esencia misma del esfuerzo genuino. En este mundo, donde las recompensas rápidas parecen ser la norma, lo más fácil es caer en la trampa de la gratificación instantánea. Pero si realmente nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que las cosas que tienen verdadero valor, esas que nos permiten sentirnos realizados, no vienen sin sacrificio. El camino al éxito, tanto individual como profesional, requiere de una dedicación constante, aunque esa dedicación no se vea reflejada en un reconocimiento inmediato ni en una compensación monetaria de lujo. Aquí es donde entra el concepto del orgullo en lo que hacemos. En el fondo, hacer las cosas bien es una inversión en nuestra marca individual. Y nuestra marca no está definida por los aplausos del público, ni por la cantidad de seguidores, ni por las oportunidades que llegan a nosotros por sorpresa. La verdadera marca individual, esa que realmente nos define, se forja en los momentos más silenciosos, cuando nadie nos observa. Se forja en los días de ensayo, en las horas de estudio, en los sacrificios que parecen no ser recompensados en el instante, pero que al final forman un todo coherente que irradia autenticidad y compromiso. Lo difícil llega cuando nos enfrentamos a la tentación de la comodidad, cuando los fines de semana o los días libres parecen ser el momento ideal para desconectar, para dejar de lado las responsabilidades. Es fácil decirnos a nosotros mismos, hoy me lo merezco, hoy me voy a relajar. Y claro, todos necesitamos descanso, pero lo que realmente está en juego es la disciplina, el compromiso que tenemos con nuestras metas. Esos domingos de paella, de reuniones informales, de un ratito más en el sofá, son las pequeñas rendijas por donde se cuela el desinterés. Son esos momentos en los que decidimos poner nuestras aspiraciones en un segundo plano por el simple hecho de no querer esforzarnos un poco más. Y cuando finalmente llegamos al escenario o al momento crucial de nuestra labor, nos encontramos con el reflejo de ese esfuerzo a medias. Entonces miramos nuestra labor, ya sea en un concierto, una presentación, un proyecto individual o profesional, y no nos gusta lo que vemos. Sentimos la frustración de que no ha salido como esperábamos, pero en lugar de ser serios con nosotros mismos y asumir la responsabilidad de no haber dado lo mejor de nosotros, nos refugiamos en excusas. No hablamos con claridad sobre la falta de esfuerzo, sobre cómo esas decisiones de no priorizar la labor nos han llevado a un resultado mediocre. Y esa falta de honestidad con uno mismo, esa evasión de la verdad, acaba dañando nuestra autoestima. Nos decimos que podría haber sido mejor, pero no somos capaces de poner en palabras lo que realmente sucedió, que no pusimos todo lo que había que poner. El daño de no ser honestos con nosotros mismos tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. Esa costumbre de no mirar de frente la falta de esfuerzo, de no asumir la responsabilidad de nuestros fracasos, acaba filtrándose en todas las áreas de nuestra vida. Si no somos capaces de asumir lo que no hemos hecho bien en una presentación, probablemente tampoco lo seremos en otras facetas, como las relaciones individuales, los proyectos de vida e incluso nuestra salud mental. Evadirnos de la responsabilidad de nuestras acciones genera una desconexión con nuestra esencia, una desconexión que lentamente erosiona nuestra autoestima. Cuando no podemos mirarnos al espejo y decirnos a nosotros mismos que hemos hecho lo mejor posible, entonces nos enfrentamos a un vacío interno que nos cuesta llenar con excusas. Es aquí donde la verdadera magia de la música, de cualquier arte o disciplina, se convierte en un acto profundamente transformador, porque al final la magia no es algo que surge de la nada. La magia no es algo que ocurre por casualidad. La magia está en el esfuerzo invisible, en los ensayos no vistos, en las decisiones diarias de seguir adelante, aunque el reconocimiento no llegue inmediatamente. La verdadera magia es el compromiso con uno mismo, el trabajo constante hacia la excelencia, la decisión diaria de ser lo mejor que podamos ser, incluso cuando nadie más lo está mirando. Cuando ponemos en primer lugar la integridad de lo que hacemos, cuando nos comprometemos con el proceso, nos damos cuenta de que al final la verdadera recompensa no es la fama, no es la aprobación externa. La verdadera recompensa es la paz interior
de saber que dimos lo mejor de nosotros mismos. Y si no estamos dispuestos a poner ese esfuerzo, a invertir esa energía, a ser responsables de lo que hacemos, entonces no deberíamos sorprendernos cuando nos enfrentemos a resultados que no nos gustan. Porque la vida al final, igual que el escenario, no perdona la falta de preparación. Lo que se construye con el trabajo, la dedicación y la sinceridad tiene una base sólida. Y eso es lo que se refleja, incluso cuando nadie esté mirando. Es necesario recordar que el esfuerzo no es solo un medio para alcanzar un objetivo, sino que es una parte fundamental de la esencia del ser. Y si no nos tomamos en serio nuestras propias pasiones, ¿quién lo hará por nosotros? Si no somos responsables de lo que hacemos, si no damos lo mejor de nosotros mismos, entonces simplemente estamos perdiendo la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esa es la mayor falta de respeto que podemos hacernos. En esta última parte del programa vamos a hablar del autosabotaje, que es uno de los mecanismos psicológicos más complejos y fascinantes que encontramos en aquellos que parecen tener todo lo necesario para alcanzar el éxito, pero se niegan a hacerlo. Es como si sin quererlo nos echáramos piedras en el camino. Sabemos lo que debemos hacer, lo entendemos racionalmente, pero al momento de actuar, de tomar la decisión, de dar ese paso hacia el esfuerzo necesario, nos detenemos. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de esa resistencia interna que no se explica solo con pereza? En muchas ocasiones, cuando estamos ante la posibilidad de tener éxito, existe una sensación extraña, casi imperceptible, que nos paraliza. Esa sensación tiene un nombre: miedo al éxito. Es difícil de entender para quienes lo observan desde fuera, porque parece que eso es lo que más deseamos, triunfar. Pero el miedo al éxito se enmascara de una forma, como una forma de evasión, que se alimenta de dudas, inseguridades y en muchos casos autocrítica destructiva. La paradoja es evidente. A pesar de que el éxito está al alcance de nuestra mano, lo rechazamos. Este fenómeno no es el resultado de una simple pereza, sino que es mucho más profundo. El miedo al éxito está relacionado con la idea de que si realmente alcanzamos nuestros objetivos, tendríamos que asumir un nivel de responsabilidad, de exposición, de expectativas ajenas que sentimos que no podemos manejar. El miedo al juicio externo, al fracaso público, al dolor de no estar a la altura, puede ser tan grande que preferimos no intentarlo. Hay una creencia profunda, aunque inconsciente, que nos dice: si lo intento y no lo logro, será aún peor que si nunca lo hubiera intentado. Y entonces nos dejamos atrapar en un ciclo de paralización. Este autosabotaje, sin embargo, no solo tiene que ver con el miedo al fracaso, también está vinculado a las creencias limitantes que nos han sido inculcadas desde la infancia. A menudo nos creemos inferiores, pensamos que otros pueden lograr lo que nosotros no. Nos decimos a nosotros mismos: yo soy tonto, es que se me olvidan las letras, no soy lo suficientemente buena. Pero esa visión distorsionada de nosotros mismos puede nublar nuestra percepción de la realidad. Cuando pensamos que no somos capaces de hacer lo que otros logran sin esfuerzo, nos quedamos atrapados en una espiral de inseguridad. Lo que no vemos, o lo que elegimos no ver, es que la diferencia entre los demás y nosotros no está en la inteligencia, el talento o la suerte, sino en la disposición para aceptar el esfuerzo. Mientras que algunos se arriesgan a equivocarse, a intentarlo una y otra vez, muchos otros se quedan parados por el miedo a dar ese primer paso. El error es visto como una amenaza, cuando en realidad es una oportunidad de aprendizaje. Y así, lo que empieza como un temor al fracaso se convierte en una resistencia sistemática hacia el esfuerzo que se necesita para alcanzar la meta. Ahora bien, el fenómeno del autosabotaje no es solo un miedo al éxito en sí mismo. En muchos casos, este miedo se encuentra estrechamente vinculado con la pereza. La pereza no es solo la falta de motivación para hacer algo, sino que también puede ser una manifestación de una resistencia interna a crecer, a cambiar, a salir de nuestra zona de confort. Es una forma de evitar la incomodidad del proceso, del sacrificio que requiere el éxito. Cuando vemos a alguien alcanzando el éxito, a menudo no vemos las horas de trabajo, la incomodidad, el sacrificio que se esconde detrás de ese logro. Vemos el resultado, pero no entendemos el proceso. La pereza, entonces, se convierte en un refugio cómodo. Si no me esfuerzo, no me enfrento al miedo de fracasar y tampoco tengo que cargar con las expectativas de los demás. Es una evasión del dolor que implica crecer, avanzar y exponerse a los demás. Pero esta pereza, que puede parecer tan atractiva a corto plazo, tiene un coste oculto mucho mayor a largo plazo.
Cada vez que decidimos no poner el esfuerzo necesario, cada vez que dejamos de lado nuestras responsabilidades o pasiones por una comodidad momentánea, estamos cavando un hueco más profundo en nuestra autoestima. El fracaso no es el verdadero enemigo, sino la falta de esfuerzo y la pasividad que nos conduce al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, esa sensación de estar continuamente saboteándonos a nosotros mismos, erosiona nuestra confianza individual, creando una brecha entre lo que deseamos ser y lo que realmente somos. Otro aspecto que entra en juego dentro del autosabotaje es la búsqueda de la perfección. Muchas veces el miedo al éxito no es tan simple como no soy capaz. A veces es la creencia de que si no es perfecto, entonces no deberíamos dedicarle nada de tiempo. Y es aquí donde entra la procrastinación, el dejarlo para otro día, la necesidad de esperar el momento perfecto, las condiciones ideales. Y esta espera, sin embargo, es en realidad un mecanismo de defensa, porque si no actuamos, no tenemos que enfrentarnos a la vulnerabilidad del fracaso. Si no damos el paso, nunca seremos juzgados y nunca tendremos que lidiar con la presión de no ser lo suficientemente buenos. Es fácil caer en la trampa de esperar lo ideal, lo que creemos que nos hará perfectos, pero la perfección es una ilusión. Ningún concierto es perfecto, ninguna presentación está libre de errores. La clave del éxito no está en la perfección, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de la imperfección. El miedo al fracaso entonces se convierte en un obstáculo mucho más grande que el fracaso mismo, porque si nunca lo intentas, nunca sabremos cuánto de cerca estabas de la meta. Si has llegado hasta aquí y sientes que las palabras sobre el autosabotaje, el miedo al éxito y la pereza resuenan contigo, no te preocupes. El camino hacia el cambio no es fácil, pero es posible. Aquí van 7 consejos para tomar las riendas de tu vida y empezar a esforzarte por lo que realmente deseas. 1. El primer paso es identificar esas voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos hacerlo, que nos vamos a equivocar. Todos tenemos esas voces, pero lo importante es que no dirijan nuestra vida. Cuando surgen ese tipo de pensamientos de autosabotaje, en lugar de dejar que nos frenen, tenemos que reconocerlos y responderles con afirmaciones de confianza. Nos podemos decir en una situación determinada que es normal sentir inseguridad, pero estoy aquí para aprender y mejorar. Esto lo puedo hacer. Y ese simple ejercicio nos puede ayudar a empezar a reprogramar nuestra mente. 2. Vamos a poner pequeñas metas. El miedo al éxito y dejar las cosas para mañana a menudo nacen de la magnitud de lo que queremos lograr. La tarea nos parece tan grande que en lugar de empezar nos quedamos paralizados. Así que vamos a dividirlo. Vamos a establecer metas pequeñas que podamos alcanzar fácilmente y así vamos paso a paso. No hace falta que lo hagamos todo de golpe. Porque cada pequeña victoria, cada paso logrado, es un refuerzo positivo que nos va a acercar más a nuestro objetivo final. Y eso hace el proceso más manejable y además nos da la confianza necesaria para seguir adelante. 3. Abandona esa idea de que todo tiene que ser perfecto para ser valioso. La perfección es una ilusión que en la mayoría de los casos solo nos detiene. El enfoque debería ser: voy a dar lo mejor de mí con lo que tengo disponible ahora. Recuerda que nadie comienza siendo perfecto, pero con la práctica, el esfuerzo y la dedicación podemos acercarnos cada vez más a nuestro potencial. Cada error es una oportunidad para aprender. En lugar de temer al error, vamos a verlo como una parte necesaria del crecimiento. 4. Muchas veces nos sentimos atrapados por las expectativas externas, ya sea por el público, la familia, los amigos. Nos frenamos por miedo a que nos juzguen, por miedo a no cumplir con lo que los demás esperan de nosotros. Pero el verdadero esfuerzo debe surgir de un deseo genuino de ser la mejor versión de ti mismo. Hazlo por ti, hazlo porque te mereces la satisfacción interna de saber que has hecho lo mejor que podías hacer. El reconocimiento externo es secundario. Si te enfocas en hacer las cosas con pasión y dedicación, lo demás vendrá solo. 5. La procrastinación, dejar las cosas para mañana, es el mayor aliado del autosabotaje. El mañana es una ilusión que nunca llega. Si realmente quieres un cambio, empieza hoy, en este mismo instante. No necesitas esperar a tener el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. Cada día que dejas pasar es una oportunidad que pierdes. La magia del esfuerzo no está en lo que harás algún día, sino en lo que decides hacer ahora. 6. Cualquier cambio real requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo nunca es fácil.
Habrá momentos de incomodidad, de cansancio, de dudas, pero todo eso es parte del proceso. La incomodidad no es un obstáculo, es una señal de que estás creciendo. Cuanto más te enfrentes a esa incomodidad, más fuerte te vuelves. Y si te rindes en medio de la incomodidad, nunca sabrás de lo que podrías ser capaz. Así que cuando sientas esa resistencia interna, respira profundamente y sigue adelante. La satisfacción de haber superado esa barrera será mucho mayor. 7. Este ya es el último. El entorno juega un papel fundamental en nuestra motivación y energía. Si te rodeas de gente que te critica y te llena de negatividad, es más fácil caer en el autosabotaje. Así que intenta buscar compañía de gente que te inspire, que te motive a seguir adelante, que te empuje a dar lo mejor de ti. No se trata de rodearte de una burbuja de perfección, sino de encontrar a quienes te ayuden a mantenerte enfocado en lo que realmente importa.